convocamos a una conferencia cortita acerca de la cantidad de preguntas que tenían respecto al tema de las defunciones y a la cantidad de personas fallecidas en la ciudad por los últimos registros de la provincia. Así que nosotros nos encontramos con estos 3.500 casos que se cargaron así en forma imprevista, de los cuales 3.050 correspondían a una carga de la provincia de Buenos Aires, y en el registro nacional aparecieron 160 personas fallecidas cargadas con domicilio registrado en la ciudad de Mar del Plata. Por lo tanto, si bien nosotros sabíamos que teníamos un número de personas fallecidas que aún no estaban ingresadas al registro nacional, pero que nos lo habían sido informados por el seguimiento diario que hacemos de los pacientes que están activos por COVID, y como ustedes saben, toda la información que el municipio les brinda en el parte diario es el registro nacional. O sea, todos los casos que son confirmados, e indicamos inclusive desde qué fecha hasta qué fecha se compone ese registro, pero todos los casos que son confirmados como COVID positivo en el registro nacional, y todos los casos que son informados como pacientes fallecidos en el registro nacional. Es un dato que, bueno, esos 160 no era el número que estábamos teniendo en conocimiento en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuál era ese número que tenían conocimiento ustedes? Nosotros estábamos con las fluctuaciones diarias, estábamos alrededor de los 70, 75 pacientes. Eso es lo que nosotros veníamos teniendo de acumulados, sin cargar en el registro oficial. En esto lo que cabe la aclaración es que el municipio no carga en el registro oficial, ¿no? O sea, nosotros no somos centro de carga para los óbitos. Estos tienen que ser los establecimientos donde realmente se produce el óbito. ¿Cuál es la situación hoy en Mar del Plata respecto a las fases? Tenemos técnicamente una fase 3, pero declaraciones de Rabinovich de que no se iban a controlar estas reaperturas que se están dando de hecho en diferentes rubros. ¿Qué situación desde su área analiza con este cuadro de incertidumbre respecto a la fase real? Nosotros tenemos un amesetamiento dentro de lo que son las cantidades de nuevos casos. Estamos oscilando entre los 300 y 350 casos diarios, tanto por PCR positivo como por criterio clínico epidemiológico. Y en términos generales, en cuanto a la incidencia, la tasa de incidencia, se va viendo que hay una leve baja dentro del proceso de infectividad. Pero también sabemos que en la ciudad de Mar del Plata nos ha pegado duro ese 26% de tasa de desempleo y los 250.000 marplatenses por debajo de la línea de pobreza. Entonces entendemos que más que nunca hay que tener una mirada diferente sobre lo que ocurre en la ciudad, que no es la apertura indiscriminada sin ningún tipo de protocolo, ni es la cuarentena absoluta sin gente trabajando, porque sabemos que los marplatenses tienen que trabajar para poder seguir viviendo, que la ciudad se tiene que reactivar. Por lo tanto, hay un equilibrio que hay que seguir sosteniendo. O sea, desde lo sanitario, nosotros apostamos a que realmente haya actividad económica, a que la ciudad se abra, a que la ciudad trabaje, pero con el cumplimiento estricto de los protocolos. Por eso apelamos a los distintos escenarios de la producción para que se respeten los protocolos sanitarios. Y de hecho, cuando se han respetado los protocolos sanitarios y la ciudad ha estado activa, cuando estábamos en aquella fase 4 con la Comisión de Reactivación Económica funcionando a pleno, no se observó una alta tasa de contagios dentro de los puestos de trabajo, sino que la alta tasa de contagios se observa en las reuniones sociales. En base a esta diferencia entre las cifras de las personas fallecidas, ¿confían en estos números o van a realizar un análisis minucioso de dónde se generaron y quiénes eran estas personas? Por lo pronto tenemos un número que nosotros sí lo teníamos en conocimiento y que fueron casos que nosotros estuvimos siguiendo. Con respecto a lo otro, estamos viendo porque desconocemos cómo es el entrecruzamiento de datos que está haciendo la provincia. Es una información que no se está cargando en el municipio, está centralizada en la provincia de Buenos Aires. Entiendo que en la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia. Por lo tanto, lo que vamos a ir pidiendo, primero tenemos que verificar si de cuánto de toda esa gente que está cargada es gente que tenía domicilio en la ciudad pero que no vivía en la ciudad, ¿tá? Porque también esto es así, ocurre con los casos confirmados y ocurre con los casos fallecidos. Hay muchísima gente que no hace el cambio de domicilio
y la carga el registro nacional la hace a partir del DNI y del domicilio que figura en el DNI. Por lo tanto, todos aquellos que no hayan hecho cambio de domicilio pueden haberse infectado en otro lugar y figurar como casos activos de Mar del Plata, o pueden haber fallecido en otro lugar y figurar como casos fallecidos de la ciudad. O sea, hay que hacer una búsqueda documento por documento como para poder hacer ese análisis. Liliana, otro dato que es fundamental es saber cuántas camas dispone Mar del Plata día a día. Ustedes reciben de las instituciones privadas y también de las públicas un informe diario de cuántas camas disponibles hay de terapia intensiva, y por otra parte, ¿qué falta para que en el hospital modular se pueda llegar a duplicar la cantidad de camas de UTI que no se han podido todavía utilizar? Nosotros tenemos una comunicación continua con todas las instituciones de la ciudad todos los días, y vamos verificando antes de la salida del parte cuántos pacientes están ocupando las camas de terapia intensiva COVID y también cuántas camas no COVID de terapia intensiva siguen estando disponibles en el sistema. Ha disminuido también la ocupación dentro de lo que es clínica médica, o sea, de los pacientes que están entre leves y moderados, y han tenido efecto los dispositivos que se han implementado de apoyo a esas áreas de internación. Nosotros estamos observando alrededor de entre un 55 y un 60% en la ocupación de las camas COVID disponibles en el Partido General Pueyrredón. Por eso siempre estuvimos absolutamente tranquilos cuando otras voces decían que la ciudad estaba en colapso sanitario, y la verdad es que siempre salimos a dar tranquilidad a la gente porque veíamos que de la ocupación de las camas no era ese el mensaje que había que dar, sino que seguía habiendo camas disponibles dentro de lo que era la situación para los pacientes más complicados. También resaltar que solamente se ocupan dentro de este promedio de 300 casos diarios, solamente están en ocupación aproximadamente el 1,8 y 2% de las camas UTI disponibles. El resto de los pacientes transcurren su enfermedad entre sintomatología leve y sintomatología moderada. Y por otro lado, con respecto al modular, lo que hace falta es que se termine de cerrar el círculo de la contratación de nuevo personal, tanto en enfermería como en médicos, para que el modular pueda habilitar el 100% de su capacidad. Doctora, para que nos termine de quedar claro, estos 160 nuevos casos de funciones que ha informado el gobierno provincial, ¿en qué estatus se encuentran aquí para el gobierno municipal? El 50% nosotros los tenemos en conocimiento de pacientes fallecidos. Sobre el otro 50% nosotros tenemos que ver si son casos que nos están figurando a nosotros como activos y que las instituciones no los habían informado, o si son pacientes que no pertenecen o que tienen domicilio en la ciudad y que residen en otro lugar. Es algo que tenemos en fase de investigación y que además estamos pidiendo información también a la provincia, porque como fueron ellos los que cargaron directamente los datos, o sea, que nos indiquen de cómo registraron o cómo hicieron este tipo de registro. Bernabé, entonces, ¿no hay preocupación por estas aperturas sin habilitación, sin control respecto a su posible impacto sanitario? Si no hay preocupación. A ver, las preocupaciones existen y existen todos los días. Siempre venimos sosteniendo de que había muchísima responsabilidad individual para construir la responsabilidad colectiva en la contención de la tasa de contagios en la ciudad. Y la actividad económica, nosotros lo que nos ha marcado cuando el comercio estuvo funcionando, y siempre damos el mismo ejemplo, por ejemplo, del parque industrial. Al parque industrial entran 3.000 trabajadores todos los días, y el parque industrial te puede dar un contagio cada 3 o 4 días. O sea, un COVID positivo cada 3 o 4 días. Entonces, esto te da la pauta que si realmente se respetan los protocolos sanitarios, porque el protocolo sanitario no es algo que impone solamente la Secretaría de Salud y la Secretaría de Producción. El protocolo sanitario es algo a lo cual cada una de las actividades se responsabiliza por cumplirlo, ¿tá? Entonces, esto hay una doble cuestión. Lo que ellos firman, ¿sí?, de que van a cumplir, efectivamente que se cumpla. Y si esto se cumple, nosotros podemos tener una situación de control en donde pueda haber, de control sanitario me refiero, en donde pueda haber una apertura económica que nos posibilite salir a trabajar. No podemos negar lo que es la realidad económica de la situación hoy, y esto tenemos que de alguna forma poder empezar a caminarlo para llegar a un resultado en que haya más gente trabajando. Doctora, con respecto a lo que consultaba la colega, esto de varias actividades se van autorizando o autoautorizando de alguna manera, ¿creen que esto puede generar también, si bien no se ha podido controlar o es difícil de controlar, mayor cantidad de reuniones sociales debido a esta
suerte de clima de gobierno, anarquía, no sabría cómo llamarlo, le pido disculpas si no es el término que usted espera. No, o sea, yo sinceramente no creo que sea un desgobierno o que sea una anarquía. Efectivamente la gente está cansada de una cuarentena extensa, que el único resultado positivo que nos trajo fue el tiempo que nos permitió para que los cuidados críticos tuvieran mayor disponibilidad de recursos. Y hoy la gente necesita trabajar, los negocios necesitan abrir, la actividad económica necesita ponerse a traccionar dentro de la ciudad. Por lo tanto, no me parece que los conceptos sean de gobierno o anarquía, sino entender una realidad social y en el marco de esa realidad social poder movernos sanitariamente y económicamente. Y en definitiva, si se produce alguna o alguien piensa que acá hay una anarquía, también hay que mirar por qué no se mira a Mar del Plata diferente. A Mar del Plata se dice que es la segunda ciudad con mayor cantidad de contagios en la provincia de Buenos Aires. Lo que no se dice es que Mar del Plata ocupa el puesto número 44 en cantidad de contagios cada 100.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires. 44 cada 100.000 habitantes, ¿sí? Teniendo en cuenta el censo del 2010, o sea, teniendo en cuenta 620.000 habitantes. Entonces, digo, si esta es nuestra situación, o sea, se mira, depende, o sea, qué porción o qué parte del vaso miremos, es el comentario que se hace. La ciudad lo que necesita es reactivarse, la ciudad lo que necesita es tener una mirada diferente. Nuestros vecinos nos acompañan dentro de la región sanitaria. Debemos hacer las cosas en forma conjunta con todos los partidos vecinos, pero no se puede tener desde la mirada provincial el mismo trato con una ciudad de 1 millón de habitantes con un partido de 20.000, 25.000 habitantes. Doctora, la última. Teniendo en cuenta que en fase 3 no había actividades económicas permitidas, que hoy abrieron por decisión propia, pero tampoco se podían hacer actividades, por ejemplo, las que se hacen al aire libre, que también se han mantenido durante todo el tiempo. En esta nueva etapa que está viviendo Mar del Plata, ¿cuál sería el consejo que usted daría con respecto a lo que es actividad en la vía pública, el uso de barbijo, las reuniones en la playa, en los parques? Mire, yo el primer consejo y lo primero que le pido a los marplatenses es que primero pensemos que tenemos que trabajar todos, ¿sí? Entonces, para poder mantener el tema del trabajo y no, o sea, hacer peligrar la situación sanitaria, primero pensemos que lo primero que tenemos que hacer es ir al trabajo. Las reuniones sociales, dejémoslas para más adelante, ¿sí? Ya habrá tiempo para juntarnos y para producir todas las reuniones sociales que queremos hacer, cuando tengamos vacuna, cuando tengamos una situación sanitaria, digamos, más holgada, por llamarlo de alguna forma. Pero, o sea, lo primero es respetar lo que es la cuestión de la apertura económica y en esos términos ir transitando. Creo que a Mar del Plata ya no le aplica ningún sistema de fases, sinceramente. Yo creo que el sistema de fases ha quedado perimido, quizás no solamente para Mar del Plata, sino para muchos otros municipios que están densamente poblados y que sí o sí necesitan una reactivación económica fundamental. ¿Las actividades en los espacios públicos, qué opinan? Las actividades en los espacios públicos, mientras se haga con el distanciamiento social y con todas las medidas de protección, estamos todos protegidos. Muchas gracias. Ahí entonces la palabra de